Ahí está, buenísimo. Bueno, en otro encuentro de llamado a plaza, recuerden una reunión que hacemos cada 15 días con gente del mercado, actores principales del mercado, hablar un poquito de lo que hicimos en el club y demás. Yendo a eso, para que sepan un poco en qué estamos haciendo, cuáles son los principales highlights que estuvimos en esta semana. Lo más importante es que, bueno, tenemos ahora una reunión con la gente del centro de estudiantes, seguramente hablemos cuestiones para llevar capacitaciones, tenemos capacitaciones nuevas para lo que es el mes de octubre, vamos a estar viendo de renta fija, de financiamiento PYME, la van a dar también colaboradores y partners que están ahí a cargo de Juan Cruz en todo lo que es la gestión. Y bueno, estamos ahí con los chicos del CFA Challenge también, que dentro de un par de meses ya van a tener la primera reunión con la empresa. Recuerden que es la empresa de brasilera Nubank la que van a estar evaluando, así que bueno, vamos a ir sacando información y hablando un poquito de eso en estas próximas semanas. Creo que sin más, estos eran los parroquiales. Pasamos, si querés, Juan, y con vos. Dale, joya. Si querés, Juan, y primero presentate, explicanos un poquito, si bien ya tenemos ahí toda tu información. Bueno, yo soy Juan Pedro, soy estratega senior de renta fija en Cohen, que es una LIC, una de las más viejas del país. Ahí lo que hago es ayudo a armar la estrategia de bonos para clientes de todo tipo. Es decir, hay muchísimos perfiles de inversión, más que nada trabajamos con corporativos que son grandes empresas o con productores que son agentes financieros que manejan carteras de todo tipo. Y eso implica seguir un montón bueno, tener una visión de lo que es la macroeconomía local y junto con seguir todos los precios del mercado y tener una idea de qué es lo mejor para invertir en cada momento y cuáles son los riesgos. En- bueno, y entiendo que hoy la idea era un poco traerles una presentación de cómo es trabajar de esto, de cómo llegué a trabajar de esto, Sí. sí. Ahí te doy una pista ahí, Juani. Estas reuniones son siempre con gente del mercado para que los chicos acá, muchos de la facultad, de la UBA y posiblemente egresados que todavía no tengan una experiencia laboral o estén buscando algo en finanzas, sepan, sos de la casa, ¿no? Economista de la UBA, así que sepan más o menos cómo fue tu camino, cómo decidiste entrar, cuándo tardaste en entrar, o sea, cuál fue tu primera ventana, si querés decirlo así, para adentrarte en el mundo de las finanzas. Hay muchas formas de entrar en las finanzas, puede ser operador, en tu caso fue research. Veremos si el primer trabajo habrá sido de research o no, eso solo lo tienes en la presentación. Pero sí enfocado, como te decía antes, a esto, a una persona que sale ahí, recibe el diploma, sale por la puerta del medio porque sabe que ya la cábala se ha cumplido. Así que ver, bueno, cuál es el camino, el mapa que tiene que seguir, o al menos el que seguiste vos y que te haya funcionado. Sí, yo llegué por un camino medio raro, Sí. pero les comparto la Sé que tenés una presentación. presentación, así que arranquemos sobre eso para ir Sí, haciendo. Le sí, armé cuento. una presentación que después resultó que no tenía que ser de esto, pero bueno, a Pero ver, lo bueno bueno. del mercado es que siempre haces algo y después no funciona. Bueno, acá lo reciclamos. Les cuento antes que están todos muteados, el micrófono y demás. Es para que tengamos la charla primero un poquito y de vuelta con Juani. Después le liberamos todos los micrófonos. Siempre preferimos que hablen directamente por el micrófono y le hagan la pregunta. Si no, la pueden ir escribiendo a lo largo de la presentación y yo se la voy leyendo todo al final. Juani, todo tuyo. Bueno, actualmente como les comentaba, estoy ahora en Cohen como estratega de renta fija. Y la verdad que el trabajo está buenísimo, es de muchísimo impacto dentro de la empresa, dar un montón de lugar y implica tomar un montón de decisiones súper importantes porque estamos en un año recontra volátil donde de semana a semana cambia todo, yo creo que desde que arrancó el año, ¿no? Que estamos en esta dinámica. Y de este tipo, la verdad es el segundo trabajo que tengo, no estoy hace tanto, pero tuve una adaptación muy rápida donde por suerte se me dieron muy bien las cosas. El trabajo anterior que había tenido era en AdCap, que es otra LIC parecida, aunque pero tiene un modelo de negocio un poco distinto. La verdad fue un gran lugar para empezar, donde arranqué de analista un poco más semi-senior, tirando a junior, y tuve que hacer toda la adaptación del mercado de capitales en un solo año. Antes había trabajado en el BICE, que es el Banco de Desarrollo, ahora se llama Banco Argentino de Desarrollo, antes se llamaba Banco Internacional y de Inversiones y Comercio Exterior,
donde ahí estaba como analista de créditos, analista de riesgo. Y antes estaba en cualquier otra cosa, trabajaba en política, trabajaba en el sector público, donde milité muchos años bueno, con la gente de Nuevo Espacio, así que soy de la casa en muchos sentidos. Eh, Bien. sí, sí, sí. Bueno, y académicamente lo más importante, lo más destacado, después voy a hablar de cursos y esas cosas, pero obviamente la licenciatura en la UBA, y yo siento que lo que me hizo lograr entrar al mercado, que era algo que perseguí hace mucho tiempo, fue la maestría en finanzas. Solo el hecho de ingresar me sirvió un montón. Bueno, ¿qué es lo que cubro hoy? Hoy estamos en un equipo que somos 3 personas. Está mi jefe, que es Martín Polo, que es un gran macroeconomista que la tiene recontra clara y que es el que arma la visión macroeconómica para Argentina y para todo el mundo. Es decir, es el que ve un poco qué es lo que se viene a futuro. Yo ahí estoy en la parte argentina y un poco interpelo esa discusión, la vamos formando entre los dos. Y mi trabajo es, en base a lo que vemos, lo que proyectamos, lo que nos imaginamos que va a pasar, armar una estrategia de inversión. Esa estrategia de inversión no es una sola, sino que la idea es que se adapta a cada perfil, hay muchísimos perfiles, muchísimas necesidades, y hay un montón de tipos de instrumentos. En cualquier otro lugar del mundo, trabajar con renta fija es algo simple y súper como monótono, que es entender un poco la política monetaria del país, tener claro qué es lo que va a pasar con la tasa, y en base a eso cambiar posiciones. Argentina es un caos en un montón de sentidos, entonces aparecen muchas betas. Por ejemplo, una de las cosas más raras que tenemos es que tenemos un mercado, casi todo nuestro mercado de bonos en moneda local está indexado. Está indexado a la inflación, está indexado al dólar, o está indexado a estos nuevos bonos, que son los bonos duales, que para el que no sepa pagan lo máximo que haya de inflación o de devaluación. Entonces, naturalmente, esos tienden a ser un poco más caros que el resto. Ahí, Juani, cuando hablas de un bono indexado, hablas de que, bueno, pues el capital o la renta, pero que no es un bono por ahí simple como conocerán o habrán visto en cálculo financiero, administración Claro. financiera, sino que es un bono que las variables más importantes, como por ejemplo hoy tuvimos la inflación del 12 y monedas por ciento, pegan mucho y pegan gran parte en la evaluación que va a tener ese bono para la cartera. O sea que la estrategia va a ir cambiando según la visión a futuro que se tenga de esa variable y que lo va a asimilar, eso corregime siempre, Juani, lo va a asimilar en mayor o menor medida según qué tan largo sea el bono, según la duration y demás. Sí, sí, en ese sentido o sea, lo que te pasa en Argentina es como cuando vos tenés inflación tan alta, lo primero que te hace es que no puedas formar contratos a futuro en tu propia moneda. Entonces, una forma de saltear ese problema es decir, bueno, yo en vez de dejarlo fijo en la moneda, lo que hacemos es atarlo a algo más. Si yo te pago en pesos, pero lo atamos a algo que más o menos se mantenga estable en el tiempo. Eso puede ser el dólar, que es el precio de referencia que tenemos todos, o el paquete, o sea, la canasta inflacionaria de que todos los meses publica el INDEC, ¿no? Que es el IPC, lo que le decimos la inflación. Bueno, después están los bonos en dólares, que sí son mucho más parecidos a lo que solés ver en una materia de cálculo financiero, excepto porque los soberanos que tenemos tienen una alta probabilidad de default adentro, entonces dejan de operar por tasa y operan por precio. Básicamente lo que significa es que un bono argentino funciona mucho más parecido como funciona una acción que como funciona un bono en un país desarrollado. Ahí Después serían tenés, conceptos como la paridad, la TIR y demás, dejan claro, de tener sentido y lo que está buscando en verdad es una ganancia de capital, o sea, básicamente de que el precio de un momento a otro suba, especulando con que alguna variable se recomponga, si el juicio que tenemos que pagar no lo vamos a pagar, etcétera. sí, claro, o sea, operan por paridad en vez de por tasa. Claro. Entonces o sea, vos lo que te importa es
a medida que mejore levemente la capacidad de repago del país, te van a subir, pero te suben todos más o menos igual. O sea, nadie mira la curva, la forma que tiene, Mm, sino que mirás el precio que tienen. Igual está más barato, cuál está más caro, cuál te paga más cupón. Pasás a otra lógica que es medio, es un poco extraña comparado con sí. otros lados. Bueno, después tenés alternativas más seguras que, bueno, una rareza que tiene Argentina, entre las muchas que tiene, es que los bonos provinciales y empresarios tienen metido dentro menos riesgo que los bonos del Tesoro Nacional. Si hay un bono de Córdoba es mucho más seguro, por lo menos para la percepción del mercado, que un bono de Argentina, y un bono de YPF es más seguro que un bono de Argentina. Increíble, ¿no? Eso. O sea, el concepto de riesgo soberano, subsoberano, provincial, corporativo se da vuelta. Claro, Sí, la prima es negativa, ponele. claro. Sí, es raro eso. Sí. Eso para que sepan el resto, ¿no? O sea, generalmente el Estado nunca quiebra, con lo cual, más allá de la solvencia que tenga, el máximo riesgo, o mucho mejor, menor riesgo, pero máxima capacidad de pago va a ser el Estado, y ahí las empresas pueden quebrar, entonces pueden tener un quebranto y no pagarte. Acá al revés, hay empresas que son más sólidas o, al menos entendería yo, Juan, y eso también podemos debatir después, que son más amigables para procesos de reestructuración, como ha tenido Argentina ya 2 veces seguidas en una década, así que se considera que es mejor ir a un corporativo que a un soberano. Sí, seguro. Mm. Seguro. Que eso también es algo bueno, ¿no? Porque hace poco lo hablaba, porque es como, de alguna forma significa que el mercado dice, las reglas institucionales de este país funcionan. O sea, con las empresas no joden al final del día. O sea, Las sí de New son. York, ¿no? Sí, no, las leyes argentinas, que bueno, son una rareza, ¿no? Porque están Sí. encepados, pero también tienen tasas muy bajas. Es decir, yo creo que la sensación es que nadie se va a meter con las empresas y eso es algo bueno. No, Eh, igual aunque tengas una pérdida de capital por una reestructuración, sabes que la empresa va a siempre querer pagarte, va a reponderar pagarte porque es una cuestión coyuntural y no te va a querer pasar por encima sabiendo que tiene caja para hacerlo. sí, tal cual. Eh, Y bueno, y por último hay otros tipos de instrumentos que son los futuros de ROFEX. No sé ahí qué tanto lo siguen, pero son unos instrumentos muy divertidos. Básicamente uno le pone un precio futuro al dólar y de alguna forma es como una apuesta que hace y en base a eso se usa mucho para cobertura y constantemente uno está especulando si el precio va a subir, bajar. mm. Después hay fondos comunes de inversión, que son grandes patrimonios que compran instrumentos de todo tipo, en general con algún mandato. Y por último, las cauciones y el pagaré, que son como bonos a muy, muy corto plazo. Ahora A un- yo veo todo eso y pregunto, ¿cómo hace para tener todo eso en la cabeza? O sea, fíjense que, por ejemplo, en un tasa fija hablamos de que hay 3 bonos por ahí o 4. Ahora, con un variable y un indexado tenés casi una docena para sí, ver constantemente en el mercado. sí, uno te lo vas armando, o sea, te vas dando, es como que vas logrando simplificar todo el ruido que hay y te vas como, llega un momento donde vos ya estás como medio en sintonía con qué es lo que ve el mercado y qué es lo que ves vos. Y entonces en el momento que algo varía, vos ya sabés cómo estaba, entonces cuando algo cambió, sabés cómo está ahora, ¿entendés? Vas siguiendo Mm. las variaciones. Entonces yo sé que, no sé, entre inflación y devaluación hay cierto tipo de cambio real implícito ahí, ¿no? O sea, el mercado dice que el tipo de cambio real se va a depreciar un 10% de acá a abril. Bueno, yo veo un 40%, yo lo veo mucho más grande eso. Mm. Entonces mi recomendación ahí es Dollar Link y, y es eso, o sea, es como que lográs te haces una idea de qué es lo que ve el mercado, qué va a pasar y qué es lo que estás viendo vos y con todo eso de alguna forma te lo ordena. Y ahí te pregunto, esto claramente no es que un día te levantaste y tenías la capacidad de ver todos los mercados y aprenderlo. ¿Cómo fue el proceso que llegaste a entender un poco lo que se llama el flow, ¿no? Cuando hay un flow, quiere decir, por ejemplo, cuando sube una tasa, baja las acciones, cuando baja las acciones, generalmente se van uno a la corporativa y también a venta de la corporativa. ¿Cómo aprendiste a ver todo ese flow que tiene el mercado ante una variable? Sí, está buena esa pregunta. O sea, lo primero es, tampoco es que yo tengo todo esto en la cabeza. Hay cosas donde corporativos yo reconozco que hago bastante agua.
Provinciales un poco también. O sea, tengo la idea de las tasas y eso, pero no sigo las cuentas de la empresa. Mm, Eso es lo que tenés que seguir como para entender realmente cómo está, ¿no? Yo tengo sí. una idea de dónde están. Después bueno, yo cuando arranqué en AdCap, lo que hicieron es, a mí me asignaron la parte corta, o sea, de acá a un año, que es lo que se dice, es un fondo T+1, sería. Que LEDES, LESER y alguna cosa más que entra ahí, algún dual o algo más. Entonces, yo seguía de acá a un año todos los instrumentos. Y poco a poco me fui armando una visión de qué está mejor, qué está peor. Cuando hice el pase a Cohen, básicamente me dije, bueno, ahora tenés que ver todo eso. De la parte del tesoro, todo. Mm, Entonces eso fue como costó, o sea, pero poco a poco te vas armando o sea, no es que un día la casé, sino que de a poco te vas armando, lees mucho, eso es clave, leer mucho, entender qué ven los otros, seguir mucho Twitter, leer todos los informes que puedas leer. Hay algunos que son públicos, que son gratuitos. Nosotros, por ejemplo, hago el chivo, nosotros en Perspectivas, que es nuestro blog, hacemos informes semanales y eso te va dando también, te va ayudando porque de alguna forma tomás lo que está viendo el otro y te lo ordena y podés, más adelante incluso podés interpelar eso, decir, no, claro, a mí esto que dice el otro no me gusta, me parece que va más por otro lado. mm, Pero bueno, es eso de a poco. Empezás con un mercado, que en mi caso fue el de las LEDs y las LESER, que son las letras, pues se llaman LEDs y LESER. Y después por poco le fui sumando duales. Y entonces cuando le sumas duales, automáticamente le sumas dollar link, porque son lo mismo. Bueno, entonces después vas estirando el plazo. Una vez que estiraste el plazo, sí, bueno, entonces le sumo bonos en dólares. Entonces primero quizás lo elaborás como cosas separadas, pero en un momento decís, che, entre los bonos en dólares y los bonos en pesos hay algo que los une, que es el contado con liqui. Entonces, ¿qué visión tengo del contado con liqui? Y poco a poco es como que vas atando las cosas. Pero no es, sí, no es algo de un día. o sea, un día, generalmente los operadores, por ejemplo, ven más esas relaciones porque la ven más que operan al instante. Es Sí. verdad eso que decías, bueno, no sé, de verdad porque yo no trabajo en de research, pero se ve mucho el concepto de eso de que hay como un flow, hay una variable que va cambiando a todas, como si fuese un modelo macroeconómico, hay una variable prima y después todas subvariables que parten de esa. La cuestión es, y yo te hago la pregunta, si te dejo ser lente, ¿no? La cuestión es, ¿qué complejidad le viste vos a los primeros análisis que estabas haciendo de estos bonos? Porque yo digo, salgo de la facultad, veo esto, lo único que consigue de renta fija es el cálculo de rentas, de cálculo financiero y gracias, pero ¿cómo empezaste a ver esto de que un bono de repente era indexado, el capital flotaba, de repente lo podías comprar y te daban negativos porque el capital flotaba por debajo de la paridad? Y no, bueno, yo la idea de que había cosas indexadas y eso, yo creo que en cálculos financieros algo es. Pero a mí me pasó cuando entré que yo escuchaba conversaciones enteras en las que no entendía ni una sola palabra. Mm, Era una locura. Es como, no sé de qué están hablando. Tipo, el X18 se arbitró contra el TX24. No sé. ah, Y creo que fue de a poco. O sea, empezás a entender. Fue muy importante meterme en las calculadoras, que es lo que calcula el pago de cada cosa. Porque una vez que te metes con la calculadora, con el cálculo y empezás a jugar con los valores, como que empezás a entender cosas que en realidad nadie te dice, pero no sé, esto que decías de las tasas negativas, que cada tanto los los bonos bonos SER te dan tasas negativas, o sea, entender sí, que algo te da negativamente, aunque te dé plata, está calculado como que negativamente te va a rendir menos, ¿no? sí, sí, que significa que vos, en términos reales, estás aceptando una pérdida porque crees que te va a pagar mejor que la tasa fija. Claro. Sería algo así. O sea, yo estoy dispuesto a perder contra la inflación con tal de más o menos seguirla. Y eso supongo que es una adaptación. O sea, no es algo que viene un día. Bueno, obviamente todo lo que sea teoría económica y eso sirve, como las tasas negativas, todo eso medio que en algún momento de la carrera te lo nombran, pero, pero es eso, es tener una mente bien abierta, ser curioso, meterte mucho con los cálculos, eh, y de a poco le vas dando un sentido. Como, yo lo que veo muchas veces en finanzas es como que
como no hay un sentido establecido para todas las cosas, es como que cada uno lo entiende a su manera, las cosas, ¿no? No sé, vos debes tener la tuya propia. Y como que cada uno tiene la tuya propia y a él le funciona, ¿viste? Y la vas armando con el tiempo. Sí, Entonces, obvio, o sea, yo la veo de una forma, compro, la vendo de otra, vendo, ese es el mercado. O sea, sí. hay veces que me va a ir mal, a veces bien. Aprovecho ya que estamos haciendo un interpass ahí, se sumó Tommy, el founder del club. Sé que estabas a full haciendo cuestiones de la empresa en la que labura, pero bueno, se pudo sumar un ratito. Si quieres pasar un saludo. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, gracias David y gracias Juan por sumarte hoy y por estar compartiendo con todos nosotros. La verdad que viene muy interesante y esperamos que lo puedan exprimir al máximo. Ahí vi que ya hay una pregunta en el chat y espero que sigan bombardeándolo de preguntas por el chat o por el micrófono o levantando la mano. No sé si David Ah, querés leer Ahí la se le iba a pregunta que meter iba. ahí enroscada, pero siempre cito al autor de la pregunta. Teniendo en cuenta esto que veníamos hablando embalesados del entry que te hacía de aceptar la tasa negativa, entendemos, ahora sí entramos a mercado puro, si querés, Juan, y te hago para que levantes la guardia. Hablando de mercado puro y demás, entendemos que hay un concepto que es la inflación claramente está cada vez más alta, hay una pelea entre tasa fija y ser, digamos, o sea, de inflación versus suba de tasa política monetaria y demás. La sí. pregunta que lleva Martín creo que apunta a eso y está buena para arrancar el debate, que es esa tasa negativa, ¿no? Que te pueden estar dando, tiene también que ver con algún costo que estás asumiendo, esto, la perspectiva que veíamos nosotros de si la inflación va a ir por un lado y la tasa fija va a ir por el otro, si por ahí es momento de hacer carry, o sea, de que la tasa fija le termine ganando eventualmente a todos, porque como sabemos, el ser se puede pisar, la inflación se puede mantener con salarios más bajos, o sea, hay miles de variables que se pueden mantener, pero el día a día y el 10% de tasa fija, de tasa efectiva mensual no le gana nada. Bueno, eso es divertido porque fue literalmente lo primero que hice. Eso que vos decís es lo que se llama un break-even, que significa Mm, que entre la tasa fija y la tasa ser hay una inflación implícita. Es decir, hay una inflación que hace que el instrumento ser empate contra la tasa fija. Entonces, a medida que vos que vos te imaginas una inflación más alta, te conviene el instrumento ser. Y a medida que la imaginas más baja, te conviene la tasa fija. Entonces, yo literalmente todos los días estaba con eso, teníamos una proyección y seguíamos todas las proyecciones del resto de todas las que se publicaban y que conseguíamos, y nos íbamos armando una idea de, bueno, la inflación más o menos va a seguir este recorrido. Y si sigue este recorrido, este instrumento es el que mejor nos paga. Entonces, sí, o sea, es como que hay un arbitraje entre las dos cosas. Y ahí vos qué pensás, yendo a vos. Hoy, Sí, hoy es raro porque tasa fija no hay casi nada. sí. Eh, hay una letra, que es la de octubre, hay un bono que también vence en octubre, entonces no te sirve para nada, y después tenés un bono a 2026. Entonces es como que todo eso desapareció. La letra estaba rindiendo alto, estaba en 240, no sé, Sí. perdón si me equivoco el número. Igual tenés en la LED, por ejemplo, si haces un peso fijo, si haces tasa efectiva anualizada, también está arriba de la tasa de política Bueno, monetaria. a nosotros lo que nos estaba dando es que el break-even entre esta letra y la letra de ser de noviembre estaba en 12%. Entonces nosotros veníamos 12%, entonces estábamos indiferentes, Mm, las dos. Favoreciendo un poquito ser porque, bueno, te agarra. Es mejor si la inflación es más alta, es mejor que si la inflación es más baja. Sería como una cosa así. mm. Pero de alguna forma lo que veíamos era que esto, que estaba empatado. Tasa fija daba igual que ser. Y efectivamente fue lo que se dio. Y ¿A qué se refieren con break-even? Recuerda que acá vamos bien al llano, ¿no? sí, break-even es lo que se llama. Como la tasa Es de indiferencia de la economía también, ¿no? sí, es la inflación que está implícita entre dos instrumentos, que hay uno que está a tasa fija, es decir, que ya te dice cuántos pesos te va a pagar, y hay otro que está atado a inflación. Entonces, hay una inflación teórica que hace que las dos cosas paguen igual y que queden break-even o que sería como empatadas.
Entonces, eso, de vuelta, uno mirando esa inflación implícita te permite especular con, che, ¿me conviene más inflación o me conviene más tasa fija? Y es algo que estás haciendo constantemente. Hoy a precios de hoy, eso está empatado. Da como, dio la inflación que hubo al final. Hay un ejemplo, si quieren, también para verlo con el dólar, que a veces cuando uno tiene ejemplo del dólar, viste, la capta más rápido la gente, que es, si yo sé que el dólar vale 100 hoy y que si pongo un plazo fijo a fin de mes me da 120, o sea, 20% de tasa, mi break-even es que el dólar valga 120, porque si no, con los mismos pesos me compro la misma cantidad de dólares, o sea, me compraría un dólar. Esto es lo mismo, pero pensemos que en vez del dólar lo hablamos de inflación. Yo me compro una canasta, bueno, si voy a tasa fija, voy a tener un monto y si voy con ser voy a poder conseguir al menos esa cantidad. Y eso me hace indiferente entre o una u otra alternativa. Si querés, Juan, y dejar la presentación, que está buena la segunda parte que tenías de tu carrera, así hacemos foco. Esto era para hablar un poquito de mercado y que sepan que la charla es tanto de vos como también del mercado y que sepan que estamos hablando constantemente de todas estas variables en el día a día, ¿no? Sí. Te explicaste ¿Querés? re claro, me encantó. Y ya, Sí, son sí. preguntas que a veces se repiten, ¿viste? Uno parece que sabe, pero en verdad son la repetición. Sí, es importante preguntar todo, porque se usan Sí. muchos términos, mucha terminología, y bueno, y quizás, o sea, como quedás, no sé, poner que quedás mal, pero te sacaste algo que te va a servir para toda la vida. Entonces, si hay que preguntar, pregunten siempre. Pregunta que es un lugar de seguro, estamos casi, digamos, en familia. A mí me pasó cuando trabajaba en el Family Office que de repente yo venía de un lugar más como entre casa, digamos, que se hablaba más en español, esa cosa, y cuando vas a un lugar más internacional, que eso te pasa, pues, cuando hablemos un poquito de bien cómo es la cocina de Cohen, que se habla casi todo en inglés y el único español es el hola y el adiós. Entonces de repente toda la terminología que yo entendía, solo que estaba en otro idioma, no la terminaba entendiendo y pasaba eso, que salía en una reunión diciendo, no sé si debo comprar, vender o dejar la carta firmada de que me voy. Sí. Eh, bueno, después ya yendo a lo que fue la carrera, el, eso, ¿no? Es lo que les contaba, no fue un camino directo, no es que arranqué en finanzas de una, sino que en el 2017 entré a la UBA como oficial de presupuesto. Estábamos en pleno gobierno de Macri y habían dado como una especie de presupuesto excepcional para ciencia y tecnología. Y necesitaban, o sea, cada facultad tenía su plata, que era mucha para lo que era una universidad. Y necesitaban gente que se encargue específicamente de llevar a cabo eso. Y ahí me llamaron a mí, que un profesor que conocía. Ahí en el medio de la universidad conocí yo estaba en la facultad de psicología y conocí gente de ahí y bueno, de lo que es el nuevo espacio de ahí que se llama EDI. Mm. Y me hice muy amigo y empecé a militar porque a mí también me interesaba mucho el sector público, ¿no? Eh, Ahí fue una experiencia muy loca, fue muy distinto a todo lo que venía viendo en mi vida. O sea, la política tiene como su propia lógica, que es muy distinta y el sector público a todo lo demás. De ahí, bueno, de la UBA pasé al gobierno de la ciudad, una parte de un área que seguía presupuesto, era como si fuese en jefatura de gabinete, un área que seguía el presupuesto y temáticas propias de la ciudad. Y en el medio cursé dinero, y todo, crédito y bancos con Sebastián Katz. Eh, Tremendo curso, mal, me voló la cabeza, curso de monetarismo a full. Y algo que yo a mí quizás me producía un poco o sea, a mí no me tentaba tanto lo que era finanzas, fue como que me entró en la cabeza que estaba buenísimo. Porque ahí ves, la idea es como qué rol juega la moneda en una sociedad y cómo funciona y cómo aparece y se forma el crédito, ¿no? Eh, y me resultó muy loco y me resultó como una forma completamente distinta de pensar la economía de la que venía viendo en todo el resto de la carrera. Y, Ahí tu y punto de quiebra entonces fue una materia puntual de la carrera de grado. sí, sí, una de las últimas es. De Sí. hecho, fue el año que terminé la carrera. Y bueno, y también lo que empecé a notar ese año es,
2018, para los que no se acuerdan, fue el año donde empezaron las corridas cambiarias fuertes con Macri. Entonces fue un año macroeconómicamente muy atractivo, ¿no? Que había muchas noticias, que había que entender muchas cosas. Y empecé a seguir mucho Twitter. Y viendo Twitter me di cuenta que la discusión económica en Argentina pasa por lo financiero. O sea, no tenemos una discusión de crecimiento, de cómo se hace crecer el país, es una discusión de cómo solucionás la inflación en este país, cómo te afecta la inflación, cómo te afecta el dólar, y está completamente relacionado a todo lo financiero. Entonces, si entendés las finanzas, perfecto, casi que entendés Argentina, perfecto. Estoy simplificando, pero más o menos me pasó por ahí la cosa. No, pasa, es verdad, tenemos una versión de la vista económica mucho más reducida, porque reducir las variables de la economía al dólar son todas cuestiones de corto plazo. Entonces eso Sí. demuestra muchas veces que estamos más en el corto plazo y en el día a día que una política más de crecimiento, inversión, producción, ¿no? Los segmentos agregados del PBI, ¿no? Estamos más en la cuestión mínima a veces. Sí, es raro eso. Pero hay una cosa que dice Álvarez Agis, que es que como que en Argentina estamos todos sabemos muchísimo de finanzas. Tipo, Mm. todos entendemos el dólar, todos entendemos la inflación y quizás un suizo que tiene un 10% de inflación en 10 años, no tiene ni idea de eso, de cuánto cambia el precio. Y no le cambiaron el precio en los últimos 10 años, no le cambiaron nada. Nosotros como que estamos muy pasados de vuelta. Eh, bueno, en base a eso empecé a hacer muchos cursos para... Me di cuenta que quería laborar en finanzas, el pase no se me hizo fácil, empecé a hacer muchos cursos para eso. Hice uno en Machine Learning en Digital House, que ahí me di cuenta que bajo ninguna circunstancia quería ser programador, eh, que está todo bien con ser programador, solo que a mí no me gusta. Hice uno de Schiller, que es abierto, que está en YouTube, Schiller es un ganador del premio Nobel y tiene un curso de, no sé, 20, 25, 26 horas sobre finanzas, que lo da en Yale. Y es súper interesante que te explica las instituciones financieras del mercado norteamericano. Y por último también ese año hice un curso de deuda soberana, de crisis de deuda soberana con Martín Guzmán, que fue un seminario que dio en la UBA. Y fue Mm. loco porque después, el año siguiente, pasó a ser el ministro de Economía y pasó a hacer toda la negociación de la reestructuración. Es como hacer un curso de cocina con Gilla Murano, ¿no? Sí, muy loco. Ahora, bueno, ahora Guzmán, pobre, no lo tienen de punto, pero la verdad tenía una humildad el tipo para explicar y respondía a todas las preguntas. Estuvo muy bueno Sí. ese seminario. Hay una discusión buena, si querés podemos tener ahí un rápido sobre cómo fue el canje de deuda. Hubo dos canjes de deuda, ¿no? El por ahí más viejo que nadie acá conoce, que es el canje 2001, 2002, 2003, toda la época Macri y Baña. Pero el que fue más reciente, que inclusive lo vimos seguramente nosotros operando, fue el canje de deuda de Guzmán, donde agarró todos los I-24, todos los bonos que ya conocíamos de antes, y convirtió todas estas deudas en los globales y los bonares. La gran cuestionamiento, o al menos el gran punto que se hizo, fue qué tipo de reestructuración fue, porque se dio bonos más largos con cupones, o sea, lo que te paga cada uno de esos bonos es un cupón muy, muy chico, Bien bajo. y daban capital recién a los 10 años, uno que da menos, ¿no? Pero dan capital recién a los 10 15 años, te vuelven capital. Muchos decían, bueno, claramente se ponen en una posición más firme porque tenían que cuidar los intereses de la soberanía del país, ¿no? Retrocediendo lo que decíamos antes, entre que un corporativo te cangela deuda a que un soberano te cangela deuda. Pero lo que entiendo ahí es, que está bueno entender, es, por ahí el cupón era más chico, para el inversor no terminó siendo algo apetecible, pero sí era más sustentable para el país a largo plazo. No sé cómo ustedes lo vieron en ese momento, o lo analizaron después cuando estabas ahí en ATCA o en Cohen ahora. Sí, yo no estaba todavía. Sí. De eso, o sea, no estaba en el momento, pero sí me pasó el último tiempo de escuchar mucha gente hablar del tema. Y me parece que hubo algo raro con la negociación. Como que fue muy tenso, se volvió todo muy tenso, muy al pedo, tardó mucho tiempo. De vuelta, no lo seguí, no es un tema que maneje, que domine, pero. Y él lo que creo que él tenía en la cabeza es: si yo hago una deuda súper sostenible, va a tener que operar una tasa baja sí o sí porque es sostenible. Claro.
Y de alguna forma el mercado nos dijo, no, yo quiero cupones. Entonces terminó como bajando la paridad para tener el cupón que ellos querían. Es raro. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de 2001, la Baña le hizo un bono a cada, era otra época, 90, se emitía cualquier cosa que tocaba el piso y producía sombra, emitía un bono en esa época. Pero me acuerdo que el canje fue, o sea, teníamos bonos que eran a la par, bajo la par, con capitalización, tenían los warrants, o sea, los cupones PBI, que le daban Sí. como un premio al inversor, se emitió bonos en euros también, lo conocíamos un par de millones que hicieron en euros de unos bonos, o sea, fue mucho más market friendly o inversores friendly. En cambio, en esta, cuando lo veías, eh, podés llevarte cualquier bono mientras sea negro, ¿no? Un paralelismo con Ford. Claro. Sí. Sí, igual de vuelta, no es un tema que, en mi opinión, vale tanto como la de cualquiera ahí, porque no es algo que domino, honestamente. Mm, Pero sí como que mucha gente dijo eso, como que algo que le escuchaba a alguien que estuvo metido ahí en las negociaciones, es que a mí me quedó, y no, al día de hoy no sé bien a qué se refiere, pero es que ellos iban y se reunían con el Ministerio de Economía y era como que hablaban dos idiomas completamente distintos. sí, Como que ellos decían A y los otros le respondían B y no se entendían y fue así 2 años. O sea, debe haber sido súper frustrante la cosa, ¿no? Pero increíble. sí. Muy bueno. Y después lo de Machine Learning y demás, o sea, todas las capacitaciones, ¿lo hacías o lo hiciste porque pensabas que era algo que te iba a sumar mucho aprender informática o cuestiones más de programación Sí. en finanzas? ¿O lo viste como saber Machine Learning es el nuevo Excel y Word del mundo? O sea, En- lo ibas a aplicar en cualquier contexto, ¿no? Básicamente. sí, en realidad era algo que quería entender. Es Mm. como que había mucho ruido al respecto y bueno, que hay mucho ruido y era como, che, quiero entender qué es esto, cómo funciona, de hacerme una idea. Eh, pero de vuelta, creo que no lo usé, la verdad lo usé muy poco en la vida. Sí, creo que en nivel como entender, viste, no sé, ahora me hablan de algoritmos y sé lo que es un algoritmo, más o menos, ¿no? O Mm. sea, obviamente no te puedo explicar ChatGPT, pero más o menos me puedo imaginar qué puede haber atrás. Eh, pero bueno, eso no lo usé nunca. Pero fue, no sé, iba probando distintos ángulos, ¿no? Como por dónde ir. En el 2020 hice la micromaestría del MIT, que esa está muy buena, es súper cuantitativa. Es como el curso de grado de allá, pero nada, lo pagás desde acá, por ser sudaca, te dan un descuento del 90%. En su momento estaba, no sé, me salían $20 cada curso que duran un trimestre, estaba bueno. Muy buen dato ese. 2021, ¿qué? Sí, Muy- eso hay que llorar ahí, sí. porque hay unas becas que están medio escondidas y vos tenés que justificarlo, ¿no? Te piden un mínimo de escrito y le tenés que explicar que, bueno, que vos te sirve para desarrollarte, pero que tu país tiene un problema con la inflación, no sé qué, y te lo dan sí o sí. Y la verdad que, bueno, por lo menos antes te lo daban sí o sí. Yo creo que Y cuando escuchó lo de la brecha y eso, dijo, ya fue. No, no sí, sé lo que es, pero dásela, por las dudas. sí, sí, sí. Le pones el salario en dólares y pobre, se ponen de pena, ¿viste? Sí. Y bueno, recién en 2021 entré en algo financiero, que fue el vice. Ahí es las finanzas, que hablamos a veces en otras reuniones, está la finanza del mercado de capitales y esto es bancario, ¿no? Estoy bien Contanos ahí un bancario. poquito cómo es los primeros laburos. Habías contado, ¿no? Que eras, en ese caso, analista de crédito y demás, pero la aproximación Sí. fue del lado bancario. Sí, fue por el lado de por la pandemia se dieron muchos créditos y esos créditos eran evidentes que iban a ser morosos. Entonces los bancos se cubrían con el vice y compraban una garantía que es como un seguro para la Mm. mora. Entonces yo estaba siguiendo eso y simplificado mi laburo era encontrar una forma de no pagarle a los bancos, o sea, tardar lo máximo posible en pagarle a los bancos, pero justificado. Y era divertido, pero no era lo que yo estaba buscando. En- Después hice la maestría, me anoté en la maestría que fue una apuesta personal grande porque sale un número. Y yo creía que era lo que necesitaba, o sea, necesitaba como un certificado que me valide que yo sabía de finanzas y, y solo con entrar, yo digo, entré y creo que a la semana me llamaron, como que tienen ahí una base de datos o algo y inmediatamente entré.
Con esto no digo que vaya a ser la experiencia para todo el mundo, pero bueno, me parece que es una buena herramienta una maestría, sirve muchísimo. Después voy a hablar de eso igual. Ahí igual pasaron 4 años, ¿no? Te recibiste en 2018 y en 2022 dijiste, lo que me falta a mí es una vuelta de tuerca, o sea que está bueno a veces plantear esto de que no hace falta salir de un lugar e ir a otro, o sea, salir por la puerta de de Córdoba y entrar a la Libertadores en Ditela, en Sin Ditela, o ir a otra universidad por acá, sino que está bueno hacer un poquito de ruedo, entender, ver qué es lo que uno quiere, esto que hiciste vos del machine learning y ver diferentes cosas, a ver si eventualmente una maestría es para vos o por ir en MBA, o sea, hay miles de formas de llegar al mismo lugar. Sí, sí, seguro. Bien. Sí, el, la idea con la maestría también quise esperar a que vuelva la presencialidad, porque una de las gracias ahí es Mm, armar networking, conocer gente sí. y bueno, y desde la virtualidad no tenía mucho sentido eso. Era un A poco mí me al pasó lo revés. mismo también, ¿eh? Me iba a anotar antes, pero hacerlo por Zoom era Sí, no. otra cosa. No, yo conozco la que le hicieron por Zoom y no tienen ni un conocido la maestría, no tiene sentido. Bien. El, Esto igual remarcamos que está bueno cuando van a hacer un posgrado, que muchos acá están en el grado todavía, cuando estás en un posgrado, un valor agregado mucho más, no es más importante que lo que estudian, porque son cuestiones distintas del foco, a qué se dediquen, pero gran parte del valor agregado que tiene la maestría es juntarse con gente que el día de mañana puede ser su jefe, un colega, puede ser una persona que le abra las puertas a trabajar acá o internacionalmente. O sea, ustedes aprenden con la gente que está delante de ustedes, que es el profesor, con la que está al lado, que es su compañero. sí, Inclusive con gente que esté otros años después, porque esto inclusive pueden hacer materias generalmente después de que se reciben y seguir profundizando conocimiento, con lo cual posiblemente hacer otra materia y te encontrás con una nueva camada. Entonces, cuando hagan eso, tengan en mente de que no es como ir a la de grado y me siento y aprendo y saco un 10. La maestría tiene cuestiones más horizontales, ¿no? sí. Que la has conocido porque ahí nos encontramos con Luis y fuimos a comer un día. Sí, bueno, eso fue una casualidad, ¿no? Esa fue una casualidad planeada. Ok, bueno, divino. Eh, Tan pero, casualidad no fue entonces. no, no, pero fue casualidad que le haya armado, así que Claro. le cuento a todos que nos fuimos a comer, lo habíamos invitado, yo lo contraté por LinkedIn a Juani para que se sume, sin saber si era que hizo la maestría, nada, simplemente encontré que era de la UBA, y después teníamos un nexo en común, que esto que les decía, de que la persona al lado mío, que era un compañero Luis, que lo estaba viendo por acá seguramente, después nos juntamos a comer y apareció Juani. Así que otra cosa del mercado financiero, como saben, es muy, muy chico, con lo cual se van a encontrar con todos al menos una vez en algún lugar. Sí, también. Mm. ¿Querés contarnos ahí cómo fue tu primer laburo de AdCap? Así has contado antes un poquito, pero para saber. Sí, en AdCap entré ahí a final de 2021, principio del 2022. Eh, Era un puesto de research de esto y éramos un equipo chico de siempre son chicos los equipos, de 3 personas. Y mi jefe, había una persona que laburaba, una mujer que trabaja directamente solo corporativos y se especializa en eso y tiene todo su mundo de corporativos y en particular la parte de energía, ¿no? Petróleo y energía. Mi jefe cubría lo que es deuda del Tesoro y deuda provincial. Y dentro de la parte del Tesoro, la idea era que yo me haga cargo o sea, de a poco de todo lo que era deuda en pesos. Entonces empecé con esto, con los instrumentos más cortos que son las letras. Y ahí fue, o sea, hay una curva de aprendizaje, o sea, donde tuve que compensar, no sé, 4 años en uno y Mm. aprenderme todo rapidísimo. Y fueron noches sin dormir, leyendo, aprendiendo, ¿viste? Siguiendo todo lo posible. Y fue intenso, fue muy intenso al principio. ¿Te Después, acordás más o menos cómo fue tu primer día cuando llegaste y te dijeron, te sentás acá, laburás acá, tenés que hacer esto? sí, más o menos. Al principio, cuando arranqué, yo le hacía sombra a mi jefe. Es decir, yo estaba al lado de él y veía todo lo que hacía. Y estaba ahí pegado aprendiendo. Bien. Entonces yo iba siguiendo y escuchaba todas las conversaciones, iba como internalizando.
Bueno, el primer día me pasó esto que les digo, que yo escuchaba conversaciones enteras que no entendía ni una palabra. O sea, porque yo tenía idea teórica de cómo funciona, pero en la práctica estuvo muy distinto. O sea, hay un montón de nombres, hay un montón de cosas específicas que no las vas a ver nunca en un libro. En ese sentido, bueno, con el laburo aprendí 1000 veces más que con la maestría. Es un aprendizaje mucho más rápido. Pero no es que aprendes solo por estar en el laburo y sentado, sino que tenés que meterle mucho esfuerzo. Y, y no, fue eso, fue llegar y estar todo el día pegado a él, escuchando conversaciones, preguntándole lo que le tenía que preguntar, él mostrándome quiénes eran los de la mesa, quiénes eran los comerciales, quiénes eran los productores que habían venido. Bueno, ahí tenían fondos comunes de inversión en el área de asset management, entonces conocer a toda la gente de asset management. Me empezó a mostrar referencias que a él le gustaban, gente que me decía, yo quiero que labures como este, y me mostraba trabajos de ellos como para que los siga y vaya aprendiendo. De ¿Esos hecho, algo quiénes que eran? hace, ¿Eran otros asesores o no, otros de eran gente de mercado? mercados. Eran, bueno, lo gracioso, uno era Martín Polo, que es Ah, el que Paul. trabajo ahí. Y otro, Entonces le hiciste caso, te sí, fuiste obvio, con él. sí. Sí, Y, y otro era Tomás Ruiz Palacios, que hoy sí. es estratega de renta fija en Galicia. Mm. Y que es muy bueno también. Y creo que esos, alguno que otro que me olvido, pero esos dos son los que me quedaron en el recuerdo. ¿Eso es cómo lo seguías? ¿A través de Twitter o por los informes que mandaban? Sí, generalmente Twitter, alguien de los risa, viste, informes, recibe muchos informes de otras sociedades de sí. bolsa y lugares, ¿no? Bueno, no, sí, los informes más que nada, y Ah, Twitter, sí. Después, bueno, otra de las cosas que me dijo, me acuerdo, es, hay una consultora muy conocida que es 1816, que es como que todos los días a todo, bueno, debe ser el 95% del mercado, le manda un mail con las noticias del día. Es como un diario, pero... Y él me dijo, estos pibes son los mejores del mercado, aprende, léete todo lo que digan ellos, aprendételo, replicale los gráficos, replicale la forma de escribir, la forma de pensar, vos tenés que ser como ellos. bien. Y eso es algo que me quedó y al día de hoy todo lo que hay en 1816 lo leo de punta a punta y le tengo mucho respeto, ¿no? Le mandamos saludos a los ex Mariva que están ahí, Sí, a los gran gente. Está cracks. bueno que te hayan dado primero la tarea, que hayas tenido un referente, o sea, un jefe que te haya brindado al menos un camino, y Sí. también esto que te decía él, de quiénes son los referentes por fuera de la empresa para que vos digas, bueno, sé o asimilate o estate parecido a ellos para que vos sigas tu camino. O sea que, para que sepan todo, ¿no? Cuando entran por ahí un trabajo, puede pasarles o no, pero digo, tener un poco la idea de que uno termina replicando a veces a sus héroes o a los referentes, todos hacen lo mismo. Lo que uno le va a cambiar y lo que vos le cambiás seguramente Juan y la impronta, o sea, cómo es lo que vos pensás para ese análisis, más allá de que el análisis, el cash flow, la evaluación, el DCF, la evaluación de un bono es la misma. Sí, es esto, o sea, no hay libros sobre el tema, o sea, no hay forma de estudiarlo. Entonces, lo único que puedes hacer es ver cómo lo hacen otros y hacerle mímica, ¿no? O Mm, sea, ir aprendiendo, imitando y de a poco le vas, cuando ya dominás el tema, que tarda mucho, le podés agregar tu propia impronta ahí, pero en un principio es aprender de los otros. buenísimo. Y ahí después, bueno, pasaste digamos, sin hablar mal de AdCap, ¿no? Pero a otra ligas mayores, ya como senior, o sea, ya con un seniority, un camino recorrido, un track record. Son distintos, son las dos grandes. Sí. Pero bueno, en Cohen me dieron una responsabilidad mucho más grande, Mm. porque en Cohen me pusieron del puesto que era el de mi jefe, básicamente. Me dijeron, vas a trabajar de todo lo que hace tu jefe en nombre, la cosa se llama igual. Después, bueno, él Mm. tiene mucho más años de experiencia, ¿no? Hablamos Pero, de Martín Polo, ¿no? no, el anterior. Ah, el Javier, anterior. Ah, que sí. se fue a Galicia. No, ese no, ese Ah, Tomás. ¿cuál Mi era jefe entonces? es Me Javier. perdí. Claro, mi jefe de ADCAP Sí. es el estratega senior de RISE, de ADCAP. Ah, ok. Bueno, entonces ahora yo soy el estratega senior de Cohen, es decir, me pasaron al mismo puesto El mismo que... puesto en otro lugar, sí. Ahí está. Sí, como que era una responsabilidad muchísimo más grande. Y bueno, después lo vamos a hablar, pero es un puesto de mucho impacto porque
Vos de alguna forma sos esto lo decía, lo escuché, no sé si tan simple, sos el único que lee. Entonces sos el único que tiene una visión de largo plazo de, che, esto está yendo para acá. Entonces, de alguna forma sos el que le marca el horizonte a la empresa. Y no puedes estar diciendo boludeces. Y no puedes estar diciendo irresponsabilidades porque tenés mucho contacto con la prensa. Y todo lo que vos escribís circula en el mercado y circula en los diarios. Entonces, si vos escribís algo explosivo, estás armándole un quilombo a toda la empresa. Entonces, tenés que tener mucha responsabilidad, tenés que tener mucho cuidado con lo que recomendás porque te estás jugando guita que no es tuya, te estás jugando, o sea, para los comerciales les estás jugando el puesto y la relación con los clientes. Y a los clientes quizás, o sea, le estás jugando a la empresa y le estás jugando el laburo a la gente que trabaja ahí. Entonces, es mucho peso que hay en una posición así, porque las recomendaciones que vos tomás no es que quedan en el aire, sino que se toman. O sea, Esto es muy importante porque a veces no se tiene noción de eso, pero lo que vos haces es dirigir un equipo como si fuese un equipo de fútbol. O sea, vos dirigís a las fuerzas comerciales, puede ser internas de empleados o externas de productores, pero la verdad que las ganancias y las pérdidas después van justamente de las recomendaciones que uno da, de las directivas que uno le da. Entonces hay un gran peso ahí. sí, es un trabajo en equipo, ¿no? Ellos llevan la relación con los clientes, ellos saben tratar gente, y yo tratando con gente soy medio aparato, entonces yo les doy un pitch de venta casi. Yo le digo, che, contale esto a tu cliente, ¿no? Y lo que vos le contás, lo que le digo, contale esto a tu cliente, tiene que estar bueno, porque si no, el cliente pierde guita, o el cliente lee otro que hizo otra cosa y dice, che, esto es una boludez, y el que queda mal es el comercial. Entonces vos tenés un trabajo en equipo, o sea, él tiene que llevar lo tuyo y entenderlo, incorporarlo y saber darle la vuelta para adaptarlo a cada cliente. Vos tenés que formar algo que esté bueno y que sea valioso, ¿no? Es como, Muy bueno eso, ¿no? La verdad que una de las pocas veces y visiones que se ve que el trabajo en equipo y el riesgo implícito que lleva a la posición. sí, Ese, está. ese cuadro que tenés ahí al lado explica algo porque acá que no somos técnicos ni no sabemos leer research, lo único que veo son puntos que parece la parada del subte. Eso se lo choreé a la presidenta de Cohen, que es Ana Cohen, que lo subió hace poco, Mm. que medio que lo que muestra es que el currículum de alguien es una cosa, pero el camino que hizo es muy distinto, ¿no? Tiene muchas vueltas. Y es saludable eso, entender que uno va a tener vueltas en la vida y que no necesariamente hoy está. O sea, lo que vos creés que querés hacer hoy, quizás después lo cambiás o tardás en llegar o vas a tener que pegártela muchas veces. Como que no es, nada es directo, ¿no? No es simplemente los puntitos, sino como la experiencia, ¿no? El camino más que el destino, una cosa así sería. Mm. No sé. Hay mucho, por ejemplo, ahí que veo que fue rejected, o sea que aplicó y no aceptó, o sea, aceptar un poquito a veces que uno tiene Claro, idea y no depende de él, porque digo que no te apliquen para este en Princeton, ¿no? El PhD, un doctorado, no depende de uno, aún el esfuerzo que le haga, bueno, si no puede hacer eso, hacer el CFA o hacer una alternativa, o sea, andar por la vertiente de algún lado y no te quedes solo con el camino. Si aplicaron para una liga y no entraron, bueno, hay diferentes lugares que aplican para lo que es mercado de capitales, o hay diferentes ALIC, diferentes lugares para operar también. sí. No sé tu experiencia, pero a mí me rechazaron banda de veces. Tipo, ¿En tuve que dónde? insistir mucho. Nada, no se dice el nombre, pero en banda de Ah, veces. digo, ¿en dónde lugares? Digo, casas de bolsa, bancos. No, en bancos. En bancos. Bancos, Ok. petroleras, cosas así. También yo no quería pasarme solo por pasarme, quería algo que esté bueno y a veces ¿viste? Había como una cosa débil en el coso, entonces, chao. Mm. Y, pero bueno, En mi caso, por ejemplo, ahora está bueno esta vertiente del camino. Mi primer laburo fue en un banco, Banco Mariva, y entré básicamente por haber agarrado todas las listas de mails que tipo sí, pone 2012, ¿no? Hablamos de cuando se mandaban todavía los mails, o sea, no había página de Boomerang, ¿no? Mandabas a recursos humanos arroba, bueno, había agarrado un listado de 50 bancos, los puse todos en copia oculta y les mandé, claramente no me respondió ninguno porque no leen cosas que son genéricas, pero los tres o cuatro que me llamaron, y ahí arrancó, estuvo bueno, una cuestión más de cadete, me acuerdo, cuestión más básica,
pero sí me metió la parte bancaria de las finanzas, que es una cosa. Una vez es del lado de afuera piensa que o sea, un banco, una institución, inclusive una LIC, trabaja de una forma o considera que es una forma, pero después entra y es otra cosa. Que le puede llegar una sorpresa o puede ser un descubrimiento. En el caso de los bancos no me gustó esa vertiente, por eso fui por otra. Y me acuerdo que el primero que entré fue Bull Market y entré por un aviso de Zona Jobs. Habían publicado directamente en Zona Jobs, tipo, Barra y con googleé. masa. Googleé directamente, puse sociedad de bolsa, apareció, apliqué y listo. Divino. Sí. ¿De qué entraste ahí? ¿Qué Ahí fue? era parte en ese momento era todo, era tesorería, crédito, acreditaciones, todo. Pero sí, era más en su momento los clientes mandaban los comprobantes de transferencia y lo acreditabas manualmente en las cuentas. Ahora ya todo BIN y eso lo hacen digital y es automático. Imaginen que es imposible ahora que una persona se ponga a cargar todas las transferencias que se en una LIC. Pero en su momento, cuando el mercado era más chico y se operaba menos, había una persona que era la encargada, como en una empresa común, ¿no? De Claro. hacer los créditos en el sistema. Y bueno, de ahí fui escalando y demás, las mesas, y después a otra mesa, a otra mesa. Es como que hay momentos también que si yo sé lo mismo, puedo hacer lo mismo en cualquier lado. Simplemente ves cuál es el que más te llama la atención. Claro. Está bueno Pero eso. acá hablamos de vos, Juani. De mí ya hablé mucho. Una pregunta. Y tenías El, ahí una última presentación de la que está buena las skills. sí, bueno, esto fue lo que finalmente me hizo entrar después de tantas vueltas, que es que básicamente me tomaron un examen que era poner un examen, una prueba, que era hacer una reestructuración del bono de, creo que La Rioja, hacer la reestructuración, escribir un informe en inglés al respecto y, y después un peloteo en la entrevista. Hubo partes que hice más agua, hubo partes que me fue mejor, había como consensos y cosas de cómo se evalúa en el mercado, que era un poco distinto a cómo te lo hace más un académico, pero bueno, fue... Mm, Entonces, bueno, primero la reunión la conseguí por la maestría. O sea, me llamaron por entrar a la maestría. Después ya en la entrevista usé todos los skills cuantitativos que fui adquiriendo en el tiempo, vendí el hecho de que sabía Python, ahí fue donde entró más lo matemático. Después en lo cualitativo había que escribir la parte en inglés, que había que saber tener un muy buen inglés. Escribir súper directo, en finanzas se escribe. O sea, hay una, no sé, quizás uno en el colegio es como que busca patear el texto lo máximo posible y estirarlo. Acá es todo al revés. Si vos podés transmitir algo súper complejo en una sola frase, sos el más capo de todos. O sea, mientras más corto escribas sí. y más se entienda, mejor escribís. Hay que dominar la síntesis, sí. Sí, 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 es todo muy directo. Porque no hay tiempo para atención, ¿no? Están todos a mil, todos al palo, nadie tiene tiempo para leer. Entonces tenés que transmitir algo súper complejo, súper rápido. Mm. Por eso también hay tanta palabra inventada, ¿no? Porque necesitas como resumir, inventar rápido algo que te diga, no sé, ¿cómo se dice? Cuando Sí, dices underweight, ya sabes lo sí. que es. Tengo que comprarme, tengo que vender, bueno, listo. Y bueno, y fue muy importante seguir la actualidad de la política y de la economía, de las dos cosas. O sea, tener una idea muy clara de dónde estaba la macroeconomía del país y quiénes eran los políticos más importantes, cuál es la rosca, para dónde podían ir. En ese momento no había elecciones, pero tipo, no sé, eran más quién estaba con quién, qué podía llegar a pasar, cómo venía Alberto Fernández, ese tipo de discusiones. Mm. Y bueno, y lo que me cerró la entrevista fue que en un momento le dije, por eso le pongo lo de personalidad muchas ganas, en un momento le dije al que me entrevistaba, le dije, eh, loco, yo me muero por entrar. Sí, le dije, yo sé que hay cosas acá donde medio que hice un poco de agua, pero me parece que quedó claro que si yo le pongo esto, lo prendo. Yo me muero de ganas por entrar acá. Y ahí fue como, yo creo que con eso lo terminé de comprar. Pero también Hay una porque cuestión de ventas ahí, ¿no? salió muy adentro, es que fue Sí. muy honesto también. O sea, realmente yo me moría de ganas por trabajar de esto. Mm. A mí me encanta. O sea, yo nací para hacer lo que estoy haciendo hoy, estoy convencido. Me Bien. encanta. Eh, Me encanta que la práctica que te hicieron,
la prueba que te hicieron para hacer era una boludez, ¿no? Reestructurar una deuda. Lo explico rápido, reestructurar una deuda es cuando alguien no puede pagar, el emisor, el que emite la deuda no puede pagar, te ofrece una alternativa de pago, que es como cuando vas al banco y le decís, che, me diste un préstamo pero no lo puedo pagar. Bueno, reestructurar es como eso, te dice, bueno, en vez de pagármelo en 6 meses que no podés, te lo pagan en 5 años, pero, no sé, te subo la tasa, haceme un refuerzo, demás. Bueno, todas esas cuestiones van alineadas tanto al emisor que lo pueda pagar como al inversor que lo quiera aceptar, ¿no? Sí. Entonces, un poco lo que hablamos antes de Guzmán. Así que estaría para nada fácil, digamos, para un test de nivelación o admisión. Y era así, ¿no? ¿No te lo dijiste irónico o no? Que era fácil. No, no es nada fácil, por eso. Ah, no, sí, era No. jodido. Ahora Igual sí, para tuve vos es que. fácil ahora, pero en su momento imagino que no. Aparte, Sí, súper detallista. Es sí, como. Hay como una cosa de que, tipo, como, está todo en los detalles, ¿viste? Tipo, tenés que tener sí. todo perfectito, porque esa diferencia del vengado de 2 días es lo que hace que al final compres caro en vez de comprar barato, entonces tenés que tener todo muy, muy fino y yo no lo tenía tan fino. Ah, Pero bueno, eso lo vas afinando. Eh, bien. Y una recomendación, les habilité los micrófonos, perdón, a los chicos, así que después de esta, si quieren, pueden desmutearse y hacerle preguntas a Juani. Este espacio está bueno porque le puedo hacer preguntas directamente a ustedes si tienen una charla breve. Pero me gustaría que nos diga así rápidamente, que nos digas rápidamente, suponiendo que sabes todo esto, que ya sabes, ¿no? Vez, ¿no? Y Y supongamos que supongamos estás que en estás el en el momento, momento, te agarro te un agarro segundo un que debe ser segundo que debe rebote. ser rebote. Supongamos que tenés todo este conocimiento acá y tenés la capacidad de en su momento, en tu primer laburo, sea en el banco o sea en la primera liga, y decir, bueno, yo ya sé lo que tenía que haber hecho y lo que hice mal. ¿Lo hubieses cambiado por el concepto de que está bueno el aprendizaje? ¿O hubieses preferido decir, la verdad que haber ido a esta reunión y no haber estado preparado, por ejemplo, no me generó un aprendizaje, sino que fue otra cosa? Viste que uno no, aprende por el camino trazado, o sea, por esto de que no, volviendo a lo que te decías antes, ¿no? Fui acá y me rechazaron, no fui preparado y boché y ahí entendí que me faltaban cosas. ¿Lo considerás parte del aprendizaje o quisieras haberlo vivido igual nuevamente? me parece que hay cosas que podría haber sido más fino, Mm, que podría haber sido menos descuidado. Pero sí, creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Como, no sé, cuando siempre que en algún lugar no entré, mm. aunque no te lo dicen, me hice una idea de, che, no debo haber entrado por tal cosa, tal momento, tal respuesta. Y como que lo vas afinando. Y eso creo que es, o sea, si sos más vivo, tenés menos prueba y error. O sea, si pudiese volver atrás y hacerlo más rápido y mejor, y sí, obvio. Pero ese, yo qué sé, es el camino, es así. Eh, No, por ahí te pasó alguna que vos decías, che, la verdad que, no sé, me junté, a mí me pasó, por ejemplo, me junté con un cliente sin haber, en los comienzos, no ahora, ¿no? sí. Me junté con un cliente sin haber leído el informe, por ejemplo, pensando que con 3 tweets la piloteaba y resulta que en verdad el cliente estaba para darme más clase a mí que yo a él, ¿no? ¿Y lo volviste a hacer eso, no quedar sin leer? No, porque ahora me da el aprendizaje. Pasa eso como decís Claro. vos. Yo, la verdad, eso es como la mano derecha del comercial. El comercial está ahí para aceitar, como se dice a veces, la relación, pero un poco vas como la marca de la empresa. Entonces, es como ser un jugador y no haber entrenado y ido de gira y vas a presentarte al partido. Está bien, una vez la piloteás, pero ya después no. Si vos al menos querés tener un trabajo serio o representar seriamente en trabajar, no lo haces más. Porque una vez se piensa que la cuestión es fácil, se leen dos cosas y va, pero a veces la repregunta sí es importante. Saber la repregunta y la respuesta y demás. Sí. Bueno, acá si querés, Subito, te dejo para que hagas la pregunta que tenías, te había desmuteado. Por ahí se nos fue. Bueno, si no, cualquiera que le quiera hacer la pregunta, directamente hable y no hay problema. ¿La pasaste bien, Juan, en todo este momento? Sí, yo me cago de risa. Ujú. Yo me te hago las mías, así aprovecho y te saco las mías un poco. Estábamos hablando al final un poco del aprendizaje, lo vivido y demás. Lo que me gustaría siempre centrado en lo que es un estudiante y alguien que arranca y demás. ¿Qué sentís que es el principal
conocimiento, no analítico, sino habilidad que tiene que tener alguien que diga, yo quiero dedicarme al research, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia a una persona? Puede ser que sea metódica, etcétera. Digo, ¿qué es lo que lo diferencia para que sea research o que preponderantemente le sirva ir más a eso y no sea comercial, trader? Hay miles de puestos dentro de una league, ¿no? Y me parece que como la curiosidad, ¿no? Por entender las cosas. Eh, Creo que es menos directo de ir y cerrar el negocio y más de ir y como seguir qué es lo que está pasando y que te interese eso, ¿no? Que te interese saber la macro, hacia dónde va el país, jugar con las variables, con las proyecciones. Me parece que va por ese lado. Somos como más curiosos A mí me por parecía eso. naturaleza. Son como más curioso para para las cosas, como que no te quedas con el dato, querés saber un poco más. Sí, creo que, no sé. Después, es que me sacaste lo analítico. Qué difícil. El- Ah, analítico sí, porque estás todo el día viendo números y, sí, todo el día. o sea, si no te bancas ver un análisis o cuando salen los números, por ejemplo, del central, para ver si compró o no la cantidad de dólares que compró por la rueda, es como que te falta una gran parte. Es como no querer levantarte a trabajar. Sí, después tenés que tener una visión más estratégica, menos de corto plazo. Porque vos las recomendaciones que haces las sacás una vez por semana, o una vez cada tanto. Entonces tienen que ser tendencias. ¿No? Te da una pregunta, Hugo, ¿qué es una pregunta? Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Excelente. ¿Puedo hacer una pregunta quizás inapropiada? Es sobre Apple, que me tiene preocupado. Acuérdate que hace renta fija el estimado. Sí, Pero yo no bueno. sigo, sé tanto como vos. Por eso me pensé que era inapropiada. No, entonces la dejamos pasar. ¿Pero qué Es que Querés querés? hacerla, Pregunta. buscamos Sí. una solución. resulta que a partir de esta última hora comenzó a fabricar en la India, como que se está yendo de China. Mm. Eso por un lado, que no sé si incide tanto, digamos, la cotización, pero hace un momentito en Francia le prohibieron la venta de los últimos iPhone porque, según los ingenieros de Francia, las ondas electromagnéticas de dicho aparato son totalmente malignas. Puede ser. Hasta ahí me enteré, entonces me dejó ahí medio expectante. No sé si ustedes han escuchado algo, saben algo al respecto. Si querés te esbozo una respuesta mientras dejamos ahí a Juan y pensar. Fíjate Dale. igual, Huguito, porque hace acople, te está escuchando en otro lugar también. Ah, perfecto, dale. Apago el mío mejor, para que no se Apaga el corte. micrófono, sí. Dale. Eh, Hay muchas normas europeas que es diferente a Estados Unidos en lo que tiene que ver, por ejemplo, ESG, responsabilidad social, derecho del consumidor, etcétera. Eso por ahí hace que gran parte del mercado pasó con lo del conector, por ejemplo, USB-C, por normativas de competitividad europea que los obligaron de pasar de uno propietario a uno más genérico. Igual Apple logró hacer la suya y hizo un genérico propietario, o sea, una buena mezcla. Y lo mismo debe ser parecido. Todos los que estén acá que sepan, claramente desmutéense y corrijan, ¿no? Porque la idea es aprender de todos, pero debe ser por ese lado de un poco estar más conscientes en Europa de la salud. Por ejemplo, también tienen bloqueos para los chicos a cierta edad, hay aplicaciones, por ejemplo, TikTok, se me hace ahora la cabeza. Hay muchas normativas que Estados Unidos, incluso Latinoamérica, no existen o no están consideradas, y es así, y ahí es un gran golpe para las empresas. Le pasó a Google con la información, por ejemplo, que compartían entre aplicaciones, etcétera. Y lo de cambiar el lugar de la fábrica es básicamente por marca ESG, ¿no? O sea, ir de un lugar donde tiene una marca negativa por trabajo esclavo seguramente, o no en las mejores condiciones. Estaba en ese rumor, me acuerdo por años, de que trabajaban 15 horas los empleados, si se puede decir empleados, a lugares más friendly, entiendo, ¿no? Igual ellos en California idean el producto y después en otros países producen el teléfono, ¿no? Acá Nicolás dice el iPhone 12, no sé si va por eso o de los dos lados o era lo que decías vos, Huguito. No sé, Juan, y si quieres sumar algo.
Yo no sé nada del tema. Disculpa, no. Te vendo humo si te respondo. Buenísimo. No, yo vendí humos, pero sonó bien. No Un tengo poquito idea. de eso. Un poquito y un poquito. Después hay. Carlos Gabriel pregunta consejos para un estudiante de economía. No sé de qué nivel, pero aprende fuertes matemáticas, todo lo que fortalece eso, porque es el núcleo de toda la carrera y te permite sacarla mejor. Sacar rápido la tesis, que eso no es fácil, parece fácil, pero todos colgamos eso. Eh, ¿Hiciste la tesis de algo financiero? sí, eso, no elijas un tema demasiado grande. Yo lo hice sobre crisis cambiarias y cómo está relacionado con cómo pegan en los bonos. O sea, de casualidad, en el momento ni sabía que iba a elaborar de esto, pero fue de la mano con eso. Eran todos modelos matemáticos y al final con el tutor me pidió algo completamente distinto, que era como una parte más empírica y era sobre eso. Pero eso, sacar rápido la tesis, después encontrar la beta que te guste de lo que querés hacer, porque lo bueno de economía es poder trabajar medio de cualquier cosa. Eh, Si querés trabajar en finanzas, hay un estigma ahí con el sector público que me parece una pelotudez, pero que está. Meter algo en un privado o algo así siempre sirve, o meter certificados de la CNB, cualquier cosa así. Porque hay como un estigma con la UBA, sobre todo en el privado, ¿no? Pero Así que los que vienen de la UBA tienen un estigma por venir de la UBA en relación a que si tuviesen trabajado si hubiesen estudiado en la UBA, de UCA, etcétera, o sea, en la privada. sí, sí, Mm. es una porquería, pero para mí es así, no sé qué. Te hicieron una pregunta Y kilométrica. me quedé con algo al principio. ¿Te interesa desarrollar un poco más en este tiempo cómo vas razonando a partir de la tasa, la conveniencia entre duales, SEL y dólar link? Capaz con algún ejemplo actual. Bueno, les comparto algo, no les debería estar compartiendo, pero lo miramos. Acordate que esto después sumamos a YouTube, ¿eh? Ah, bueno, entonces Eh, no. Si querés contarlo nomás. Contalo y después cuando sea Después salió público la nota. lo mandamos. Esta semana sale una nota. Mm. Pero básicamente vos primero correte de los duales, ¿no? Tenés SER y dólar link. La tasa hoy de los SER está en SER menos 10% más o menos. No, perdón, la de los duales, la de los dólar link está de evaluación menos 10% y la de los SER está de inflación más 3. Eso significa que ahí tenés implícito, hay una depreciación real del tipo de cambio del 13%. Simplificando significa que si el tipo de cambio real, que es el dólar pero ajustado por las variaciones en los precios, está en un nivel un 13% más alto al final del periodo, estás igual entre SER y dólar link. Entonces, vos jugás con las proyecciones, jugás con cómo te imaginás que se va a comportar el dólar y cómo te imaginás que se va a comportar la inflación, cosa que van muy de la mano, y te armás una idea de, che, ¿qué me conviene? Simplificado, te lo cuento hoy como lo estamos viendo. Vos en Argentina tenés, el actual gobierno tiene incentivos a mantener fijo el tipo de cambio hasta fin de año. Es decir, mientras se mantenga competitivo electoralmente, va a buscar clavar el tipo de cambio, va a buscar que el dólar no suba, porque si sube el dólar, sube la inflación. Entonces, la próxima gestión en diciembre va a tener que meterle un bombazo, un fuerte ajuste cambiario ahí. Sí o sí, porque te lo fuerzan los fundamentos de la economía. El país no tiene reservas y tiene una brecha muy alta, entonces necesita ajustar el dólar para volverse más competitivo. Eso significa que a principio del año que viene el dólar le va a haber pasado el trapo a la inflación. Y a partir de ahí la inflación va a ir recuperando terreno a lo largo de todo el año. Entonces, al principio del año, los bonos dólar link te van a dar muy bien y mucho mejor que los SER. Pero a medida que vaya pasando el año, los bonos SER te van a empezar a dar mejor porque ese salto cambiario se te va se te va a empezar a pasar a la inflación y lo vas a ir capturando por ese lado. Entonces, hoy nuestra recomendación es, a principio de año comprar dólar link,
a principios de 2024 comprá dólar link y a finales de 2024 comprá bonos SER. No sé si te respondí la pregunta. ¿Se entendió algo? Porque, Yo entendí, pero bueno, si querés lo bajo un poquito con los conceptos. Lo que dice, ahí dijo, sí, excelente. Un ok. poco lo que dice ahí Juani es lo que se llama el pass-through, ¿no? O sea, el salto de la devaluación pega primero claramente en el instrumento que mejor lo capta, que es un instrumento dólar link. Después todo eso va a ir pasando a la economía real, a los precios y demás. Toda esa captura la vas a ir teniendo gradualmente, seguramente, ¿no, Juani? A través de justamente captarlo a través de instrumentos que capten la inflación, ¿no? Instrumentos SER. Entonces, es un poco lo que decíamos al principio también del flow, ¿no? Hay instrumentos que atacan primero, o sea, que reaccionan primero, entonces son los que primero entendés que van a ir a reaccionar. Después entender que el resto es como si tuviesen un tanque de agua, una piedra, donde pega la piedra es donde primero actúa, y después el resto de instrumentos van a ir siguiendo la ola, seguramente con menor magnitud, pero si lo vas yendo a través del año, o sea, vas invertido a través del año, vas a ir capturando, acumulado todo eso. Sí. ¿Por qué dólar link y no futuro? ¿Dólar futuro? Así hablamos un poquito de tasa implícita. Son distintos, porque el futuro vos no tenés que comprometer. Y, y básicamente los futuros tienen valuados una evaluación un poco más grande que los Dollar Link con este juego. Pero futuros también recomendamos. O sea, hoy los vemos apenitas baratos contra nuestro escenario, pero están baratos. Todo lo que es de 2024. Ok. O sea, Y está en la además tasa del 240% igual, ¿no? O sea, están casi 120% por encima de la tasa de política monetaria. sí, hay una evaluación implícita de 100% hasta enero, una cosa así. Es una Mm. bestialidad. Pero es lo que estamos viendo. Eh, y lo que tiene el futuro es que es más por el mar, o sea, como todos los días vos tenés que compensar, Sí. es mucho más riesgo eso. O sea, es Eh, peligroso el futuro para una Hay una cartera. cuestión de, hay un descalce que puede tener el cliente de que le pidan un día y no lo puede poner. Sí, o sea, quizás le tenés que explicar que tiene que, no sé, justo el central salió a intervenir y a pisarlo, y aunque nosotros seguimos viendo la evaluación, el flaco tiene que ir y compensar todos los días y te quiere matar, ¿entendés? Sí, Entonces, como el futuro hay que tenerlo con más cuidado. sí. ¿Eso es Sí, para la finanza o para la vida? Esa frase. sí, Está buena. futuro es jodido, sobre todo en Argentina, ¿no? Tenemos una capacitación pendiente de futuros para que después se entiendan un poco más de esto de la tasa implícita, el delivery, el mark to market y demás. Pero sí, los instrumentos derivados generalmente tienen esto, ¿no? De que uno ve la estrategia, pero bueno, en el día a día hay que Sí. bancar la posición, digamos, ¿no? Sí, sobre todo porque el principal vendedor es el tesoro, Sí, entonces, el central en realidad, pero sí, como te puede pisar en cualquier momento el precio, sobre todo los más largos, siempre hay un riesgo grande en meterse en eso. perfecto. No te quiero robar más tiempo, Juani, porque estamos hace ya hora y media y dejamos abierto para que hagan preguntas ahora. Así aprovechan antes de que nos vayamos. De vuelta, si quieren, desmutense y hagan las preguntas directamente. Ahí, Nico, mira, Sí, hola, ¿qué tal? Estoy tratando de activar la Sí. cámara, pero se me fue el botoncito. Eh, no hay drama. no, tengo una duda sobre los bonos soberanos 2029. Ok, Eh, si mal no recuerdo, creo que esos fueron canjeados para compensar parte de los intereses de algunos bonos previos. ¿Es así cupón eso? de vengado, sí. Lo Ok, dieron con la carta del cupón de vengado. el cupón de vengado. En ese caso, ¿es posible, no sé si tiene alguna cláusula especial escrita, de que No, son sean iguales. de que sean menos posible que sean reestructurados? O sea, porque No, no, ya, no, son iguales a los otros. Tienen la misma, es igual un G30, pero un año menos. ok, No, pasa que había que compensar los intereses. Ahí la diferencia que tenés con el G30 es que el G29 y el AL29 se operan menos porque son montos más chicos, claro. entonces es como más volátil. Quizás o sea, para un inversor chico como vos, no, quizás un millonario, pero ya somos todos chicos. Si soy millonario y estás acá, gracias igual. Sí, Eh, pero para un inversor chico puede estar bueno porque quizás en un momento que salen a comprar hay menos, entonces vos podés venderlo más caro. Claro. Pero para inversores grandes, vos siempre recomendás cosas que tengan mucha liquidez. Ah, Entonces son ok. como, quizás no se mira tanto, a pesar de que es casi igual al G30, porque eso tiene mucho menos nominal dando vuelta.
Claro. Che, y Pero bueno, ya que después estamos hablando de bonos, ya estamos en un piso de esta corrección de agosto-septiembre o queda más corrección. para te agrego algo más de eso, que es que con esto que decías de las los distintos tratamientos que puede haber, vos tenés, Sí, o sea, hay dos cosas que tenés que mirar. Si es ley argentina o ley Nueva York, que eso es, sí, si el sí, nombre sí. empieza por G, es global. Si Sí, empieza con A, es Argentina. Y después que el 38 y el 41 tienen una estructura legal más vieja, que es la del 2005, que protege mucho mejor porque necesitas una mayoría más grande para poder modificarlo. claro, Entonces, esos son más seguros. Pero después el resto, o sea, 29, 30, 35 y 46 son todos iguales. claro. Y con lo que me decía, nosotros ahora estamos, la verdad estamos pesimistas con Argentina. Porque, ¿Querés contar un poquito así vemos? sí, el tema es así. Vos tenías, hasta las PASO, tenías un cuentito que medio que todos decíamos que era, va a haber un cambio, va a haber un nuevo gobierno con nueva espalda política, que podía ser del color que sea, no le pongamos nombres porque no le ponemos nombres, pero que iba a tener la capacidad de hacer un montón de reformas que el país necesitaba. Con lo que pasó después de las PASO, tuviste un salto cambiario que salió pésimo, o sea, salvo un poco en la acumulación de reservas, se te pasó directo a brecha, se te pasó directo a inflación, o sea, en 2 meses vas a estar de vuelta al mismo lugar, y hace que el próximo gobierno, cuando llegue, la corrección que tenga que hacer va a ser mucho más complicado por hacerlo. O sea, la situación va a estar mucho peor de que lo que nosotros esperábamos que esté antes de las PASO. Y lo segundo que vemos es que va a ser un gobierno mucho más débil, porque sea quien gane, la realidad es que no va a tener una fuerza grande en el Congreso. Entonces, llevar adelante los cambios se le va a hacer muy cuesta arriba. Entonces, es como que va a estar entre la espada y la pared en el sentido de que va a tener que hacer muchos cambios y va a ser pero va a tener que hacer muchos cambios y va a tener muy poca espalda para poder hacerlos, pero al mismo tiempo, hacer esos cambios va a tener mucho costo político muy rápido. O sea, porque va a tener una situación súper deteriorada, va a tener reservas recontra negativas, una brecha altísima, la inflación corriendo cerca de los 2 dígitos, o sea, cualquier salto que metas se te va a volver a los 2 dígitos. Va a ser complicado para el próximo gobierno. Y en ese contexto, la figura de Milei, que la verdad que todavía es como que no está muy definido exactamente qué es lo que quiere hacer, le mete muchísima incertidumbre a todo. Entonces, o sea, Milei puede ser, si hace todo lo que quiere hacer y le sale bien, es excelente para las paridades. Es como bull market absoluto. Pero hay un montón de cosas que tiene bueno, la falta de gobernabilidad que tiene y el hecho de que el programa de dolarización que propone básicamente tiene implícito un endeudamiento muy grande en dólares que hace que para los bonos el riesgo pueda llegar a ser enorme. Entonces, en ese sentido, la sensación que tengo yo, después de muchas discusiones que tenemos, fue una discusión muy grande todo esto después de las PASO, es que medio que este nivel puede ser techo. O sea, quizás se quede en este nivel hasta que se resuelva un poco más qué es lo que se viene acá en adelante. Pero hasta que no tengamos confirmaciones de que el próximo gobierno va a poder llevar a cabo los cambios que se necesitan, es muy difícil que vuelvan a los niveles de la prepaso, porque los niveles prepaso tenían metido adentro que esos cambios iban a pasar. Entonces mi sensación es esa, si se quedan a este nivel, lateralizan o incluso pueden caer más. Pero me cuesta ver que vuelvan a los niveles que tenían antes de las PASO. Esa es mi visión igual, eso está... Bueno, eso es algo importante, que es que uno ve algo, pero te puedes equivocar, porque no sabes, es ver el futuro. Entonces siempre las recomendaciones tienen que ir diversificadas, es decir, yo no te digo, che, vendé todo, salite de Argentina, no, reducí la posición. Pues antes tenías 30, 40% de la cartera en bonos y ahora bajalo a 20, 30. No sé, Nico. Ah, Buenísimo, Hugo, claro. Pregunto y lo apago para que no haga eco. Dale. Entonces no estaba pensando en un dólar sintético, ¿no sería muy recomendable entonces?
¿El dólar sintético, qué te referís? ¿El dólar link con futuro? Claro, un link con un futuro, vendedor del futuro. Eso está fija, eso está bueno. Sí, captar tasa con el dólar link y el futuro, ¿no? Sí, ahora no sigo como está dando ahora, pero ahí hay dos. Está el que está bueno para ahora, que es el de con el dual de septiembre, que, que no sé qué tasa está dando ahora, la verdad no lo miré esta semana, Mm. pero en general da como muy arriba de cualquier letra, siempre es la tasa más alta del mercado, y la probabilidad de que devalúen de acá a septiembre, cero, sí, cero. Entonces, eso está bueno, pero es un mes, te va a pagar, creo, no sé. Antes pagaba 12% en un mes, ahora va a pagar 10, no sé cuánto estará. Y el otro que está, que es mucho más picante y que es un peligro, es armarlo con un futuro del año que viene. O sea, dual, por ejemplo, dual de febrero y short febrero, porque ahí lo que vos sabés es, la tasa es altísima, tipo, está por las nubes, una tasa gigante. Pero vos en el medio vas a ir perdiendo plata, porque ese futuro casi seguro que va a ir subiendo. Entonces, cuando vaya subiendo vas a tener que conciliar, pero lo que te va a pagar al final del día es tan grande que es posible que aunque tengas que conciliar en el medio, la tasa que te da está buena. Pero esa es un peligro mal. Esa no la recomendamos ni ahí. Esa es la que decías Pero, vos de que lo que tiene los derivados es eso, de que por ahí el chabón ve el final del camino, pero hay que paliar tanto las diferencias medio, diarias. Eh, pero bueno, el sintético ese que decís es un instrumento a tasa fija con una tasa muy, muy alta porque tenés un riesgo metido por la parte del contrato futuro. Pero eso. Yo tengo una pregunta mientras alguno quiere hacer otra pregunta o quieren repetir esa. Eso que te contabas un poquito de que se juntaban a discutir y demás, ¿cómo son esas reuniones, sean picantes o no, profundas o no, para conciliar? Porque digo, 5 personas tienen 5 visiones, pero la empresa tiene una, con lo cual, Sí. ¿cómo conciliar 5 visiones en una, las idas y vueltas, un poquito de eso que está bueno también? Bueno, eso es una buena pregunta. Tenemos dos reuniones semanales. Una más interna, que es como un grupo más reducido del equipo, y otra que es como la grosa de hecho fue hoy, los miércoles, donde están los directivos, la gente de la mesa, los jefes de comerciales, y discutimos y sale un consenso. Y la idea es como que siempre hay diferencias, pero te vas dando cuenta qué es lo que. Porque mi trabajo al final del día no es decir lo que yo pienso, es lo que hablamos ahí, estamos viendo esto. Y a veces yo estoy en desacuerdo con lo que se habla ahí. Mm. Pero la empresa está de acuerdo en eso y todo lo demás menos yo están de acuerdo, y entonces pongo eso. Entonces es como que si hay mucha discusión, medio que hay una votación tácita, ¿no? De quiénes opinan y cada uno te hace la idea de el voto de quién vale más que el de que quién, ¿no? Pero. Pero se habla, se lleva un en general, no pasa que nos tengamos muchas diferencias. Nos llevamos un punto en común. Eventualmente de esa reunión, de ese claustro sale algo. Me acuerdo, por ejemplo, de Sí. Rey Dalio, que tiene la reunión para inversores, que ellos ven la estrategia o tipo de perfil y demás, pero supuestamente es una reunión donde cualquier persona del staff puede votar y puede hablar su palabra y demás, e inclusive la opinión es consensuada, o sea, tiene como un mismo equilibrio alguien que está hace 50 en el mercado como alguien nuevo, un junior que entró y tiene una visión más fresca. Son diferentes formas, ¿no? Bueno, eso es algo que tiene finanzas. O sea, al Sí. final del día, los años que tengas, todo, tipo, el que tiene razón, o sea, y se va a demostrar. Entonces, la palabra de un nuevo, en cierto sentido, tiene casi el mismo valor que la de alguien experto. Bien, Puede tenerlo, depende de que también lo defiendas, ¿no? obvio. Pero bueno, Si quieren, hacemos una pregunta más si hay, y si no, ya te liberamos porque estamos abusando de todo tu tiempo y no, tu... muchas gracias por la invitación, David. No, por favor. Y siempre todos los invitados acá son miembros honoríficos, así que vení cuando quieras. Puede ser de otro lado cuando venga alguien a hacerle preguntas, cuando venga el resto de invitados, o colaborar con los chicos para pasar la información que están ahí en el grupo de WhatsApp. Paso rápido eso también. Tenemos para todos los que son de la UBA, sepa que esto es un ambiente abierto para que hablen un poco, nos conozcamos, pero
todos los que sean de la UBA, después los pueden comunicar a través de las redes y los sumamos a un grupo de WhatsApp más chico donde tenemos esta discusión, y hablamos un poco, armamos las reuniones, se debate. Hoy, por ejemplo, votamos cómo salía el índice de inflación, que al final nos sorprendió todo, ¿no? Bueno, vos ya sabías, pero la inflación generalmente de 12 más para arriba es imposible sacarla. Estás muteado, ¿eh? Que es la que dijo Bonelli. Le pegó Sí, por fin. era igual. Pero bueno. Bueno, Juan, y si querés, te dejo las palabras finales y ya estamos. ¿Querés decir algo, un cierre? No, agradecerte mucho por la invitación. La verdad lo disfruté un montón y estoy ahí a disposición para cualquier pregunta, cosa, lo que sea. Eh, Nada, la verdad está buenísimo. A mí me encanta esto, lo que hago. Cualquiera que tenga dudas, que tenga preguntas, está mi número ahí en el grupo, me puede escribir, preguntarme y nada, eso. ¿O tenés Twitter también para los que no están en el grupo? Sí, pero no lo uso nunca, así que Ah, no. nunca. Listo. No, lo tengo tipo fantasma. Ahora viste que ya no se manda mail la gente, se manda el tweet y listo. Sí, lo tengo que activar más. Sí. Bueno, gracias a Bueno, todos por venir. Tuvimos mucha participación, se fueron sumando y bajando gente y demás, pero bueno, después habremos tenido un buen número de invitados. Esto después queda grabado, lo van a ver en YouTube, todo, así que lo van a poder ver. Y nos vemos en 15 días para otro nuevo invitado, preguntas. Sepan los que son nuevos, se suben, es esto, es una entrevista, un poco del día a día, a veces estará en presentación, a veces no. La cuestión es debatir un poco también en el contexto de mercado y que estamos ahí y nada, que tengan la posibilidad ustedes de hablar cara a cara con Juan y con todo el resto de personas. Muchas gracias y nos vemos. Saludos, Juan. todos.